¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Bueno, este segundo capítulo, segunda parte de esta actividad asincrónica tiene que ver, ¿no es cierto?, con profundizar sobre el liderazgo instruccional o pedagógico o de la enseñanza también denominado, ¿ya? En ese sentido, ¿no es cierto?, queremos describir, ¿ya?, las características de este y su relación con el desarrollo profesional docente, ¿no es cierto?, de manera, como hemos dicho, de poder ir, yo diría, infiriendo ideas o estrategias para dar sentido, ¿no es cierto?, al desarrollo profesional docente. ¿Cuáles son las dimensiones del liderazgo instruccional? Ya, si bien siempre hacemos la distinta aclaración, el término instrucción generalmente o instruccional fue traducido de esa manera. La verdad que no es muy asertivo con nuestro vocablo pedagógico castellano, pues instrucción sin duda denota una acción bastante, ¿no es cierto?, yo diría estandarizada. ¿M? No así, ¿no es cierto?, liderazgo pedagógico o liderazgo en la enseñanza, que tendrían mayor riqueza, ¿ya? Pero en general connota aquello. ¿M? ¿Cuáles son las características, ¿no es cierto?, fundamentalmente de este liderazgo denominado instruccional? Bueno, en primer lugar, ¿no es cierto?, desarrollar la finalidad y los objetivos, organizar los objetivos de la escuela, los propósitos, ¿no es cierto?, y comunicarlos, ¿ya? Luego, gestionar, ¿ah?, la función de producción educativa. Es un lenguaje bastante administrativo, organizativo, pero tiene que ver, ¿no es cierto?, cómo se favorece una enseñanza de calidad, cómo se supervisa y evalúa tal enseñanza, cómo se distribuye y protege el tiempo, ¿ah?, cómo se coordina o articula el currículum, ¿no es cierto? Y cómo se controla o monitorea, digamos, ahora el progreso de los estudiantes, ¿ya? Luego, una tercera dimensión del liderazgo tiene que ver con el clima, con el ambiente académico, ¿ya? Es decir, cómo, ¿no es cierto?, se establecen expectativas, niveles positivos, se mantiene una alta visibilidad. Todo esto está pensado en el director, ¿ah? Recuerden en la primera sesión cuando hicimos gala o hicimos ver, ¿no es cierto?, que en general nosotros somos deudores de una tradición más anglosajona y por lo tanto está muy presente el director. Aunque varios sostenemos, ¿no es cierto?, que el liderazgo es más que un rol, una posición en la cúpula o la jerarquía, es un fenómeno de influencia, ¿ya? Proporcionar incentivos para el profesor y sus estudiantes, ¿ya? Desarrollar un ambiente de apoyo al trabajo, crear un ambiente seguro, ¿no es cierto?, proporcionar oportunidades para una implicación, desarrollar colaboración, cohesión entre los equipos, ¿no es cierto?, incorporar recursos también externos, establecer relaciones, ¿no es cierto?, entre la casa y la escuela, ¿ya? Bueno, como, ¿no es cierto?, este es uno de los primeros, yo diría, modelos o enfoques de liderazgo muy situado propio de la organización escolar. Hallinger, ¿no es cierto?, y Heck desarrollaron un cuestionario que es bien, diría, popular o que ya tiene muchos años, se ha validado en distintas partes. Y, ¿no es cierto?, tiene que ver con las dimensiones en las cuales el director se podría posicionar, ¿no es cierto?, respecto de estos ámbitos, estructuras y metas escolares, ¿ya? eh, su comunicación. Y ahí aparece, ¿no es cierto?, una serie de indicadores o ítems que dan cuenta de cómo eso se concreta, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, y se supervisa y evalúa la enseñanza, ¿ya? Cómo gestiona el currículum o cómo se denominaría, ¿no es cierto?, cómo es la gestión pedagógica y curricular, ¿ya? Y por lo tanto aquí entramos, ¿no es cierto?, también en un ámbito propio a veces de las jefaturas técnicas, pero sin duda, si tenemos una mirada, ¿no es cierto?, más amplia, más holística, tanto directores como, o sea, todo el equipo directivo, cualquiera su conformación, este es un espacio fundamental, ¿no es cierto?, pues se relaciona con la naturaleza de lo que hace la escuela en términos de operación. Aparece de nuevo ahí, ¿no es cierto? No sé si se reitera o no. Luego, ¿no es cierto?, cómo se va, yo diría, mirando qué pasa con el progreso de los aprendizajes de los estudiantes y su atención, ¿ya? Cómo, ¿no es cierto?, también se tiene una clara, yo diría, focalización en que las condiciones, ¿ya? El tiempo siempre ha sido, ¿no es cierto?, una variable bien compleja en educación. Siempre los profesores nos quejamos de la falta de tiempo y de que a veces nos superan las distintas actividades, pero hay un tiempo que es fundamental, es cómo aprovechar el tiempo en donde se produce, donde se tiene planteado, ¿no es cierto?, una interacción ya pedagógica que, ¿no es cierto?, se encamina al aprendizaje de los estudiantes, ¿ya? Y eso es muy importante, dado que
hay investigaciones, ¿no es cierto?, que dan cuenta que mientras más tiempo, en esa calidad de tiempo que se usa, ¿no es cierto?, probablemente tenemos más oportunidades de mejores aprendizajes. ¿Ya? Eh, También, ¿no es cierto?, en términos de no, el director siempre sí o los directivos siempre han estado situados físicamente en oficina o en espacio, ¿no es cierto? ¿Ya? Y aquí hace, ¿no es cierto?, o por lo menos precisa que todo lo contrario, es decir, los directivos, director, particularmente lo que te escala para a un director, es la alta visibilidad en el terreno. Es decir, los directores exitosos o los directores, ¿no es cierto?, que en general son reconocidos como líderes, son directores que conocen, ¿no es cierto?, la actividad tanto informal como formal que desarrollan los profesores para enseñar. Por otro lado, ¿no es cierto?, también el estímulo, los incentivos. En algunas partes sí, los directores tienen facultades para hacer incentivos mucho más concretos, pero probablemente quizás los incentivos, ¿no es cierto?, estén pensados también en incentivos simbólicos, incentivos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con, diría, con dar cuenta o felicitar o congratular cuando hay, ¿no es cierto?, desempeños notables y que los hay. Y eso no puede estar, ¿no es cierto?, omitido. ¿Ya? Luego, ¿no es cierto?, está, precisamente en esta escala está, ¿no es cierto?, el desarrollo profesional. Entonces ahí aparece una serie de indicadores que dan cuenta de cómo en esta escala, ¿no es cierto?, se interpreta o yo diría, se operacionaliza yo diría, tal línea de trabajo. ¿Ya? También, ¿no es cierto?, hay otra escala que es la última que tiene que ver con los incentivos para el aprendizaje. Esa es la escala, ¿no es cierto?, llamada liderazgo instruccional. Son 50 ítems, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, en general dan un diagnóstico, dan un perfil. Recuerden que los cuestionarios siempre tienen una alta deseabilidad. Todo instrumento siempre tiene que completarse con otros elementos más cualitativos. Probablemente esto es una primera entrada y pudiese ser un elemento a tener en cuenta cuando queremos saber o hacer un diagnóstico de cuán liderazgo instruccional tenemos en nuestras instituciones educativas, ¿ya? De hecho, aquí hay una idea, ¿no es cierto?, que se me ocurrió de poderles yo ofrecer, en que viesen, por ejemplo, ¿no es cierto?, entre las 10 dimensiones del liderazgo instruccional, ¿no es cierto?, ¿qué combinación sería la que tendría que ver con la realidad de ustedes? ¿Sí, no es cierto? En qué medida ustedes podrían establecer este diagnóstico de liderazgo instruccional, ¿no es cierto? Pero siempre pensando para el desarrollo profesional docente, siempre teniendo presente cómo podemos, ¿no es cierto?, yo iría a plantear en el plan que se nos pide, ¿no es cierto?, de desarrollo profesional docente, algún diagnóstico asociado a esto. Es un interesante ejercicio de ver cuál es la combinación que estaría dando cuenta de manera más cercana a la realidad de ustedes. Háganlo, ¿ya? Es un bonito ejercicio para poder compenetrarse, para poder, ¿no es cierto?, trabajar esta herramienta o conocer este modelo, ¿ya? Para que no se queden solo con la idea, ¿no es cierto?, de que existe el liderazgo instruccional de Hallinger y G, que también hay otros investigadores chilenos que en general, ¿no es cierto?, le han dado bastante popularidad y han desarrollado investigaciones respecto de este modelo e incluso lo defienden como el modelo, ¿ya? Cuestión particularmente que yo no comparto porque en la riqueza y la diversidad que hay en las escuelas podemos también articular con otros modelos y otras visiones. Particularmente aquí hay uno que se ha adaptado para la realidad española, que es la escala de liderazgo pedagógico de Vanderbilt, ¿ya? Más identificado por la sigla VALED, ¿ya? Y que se inspira como modelo de evaluación para una comprensión de liderazgo como un proceso de influencia a otros para lograr por mutuo acuerdo las metas de la organización, que es mucho más rica que la visión probablemente de la anterior, ¿ya? ¿Cuáles son sus principios? ¿Cómo se conforman? Fundamentalmente recoge respuestas del supervisor, ¿no es cierto?, del mismo director y de los docentes, sobre 72 comportamientos de liderazgo que se enmarcan en 6 componentes básicos y 6 procesos. O sea, es bastante más complejo. De hecho, se habla un poco de la línea de lo que se conoce como la evaluación en 360 grados. ¿Ya? Desde el punto de vista conceptual y estructural se dividen en componentes básicos, es decir, ¿qué deben hacer los directores o equipos de liderazgo para mejorar el aprendizaje académico y social de los alumnos? ¿Y qué procesos clave, ¿no es cierto? ¿Cómo llegar a estos componentes básicos? ¿Ya? Bien rico, bien interesante, ¿no es cierto? Y aquí algunas precisiones respecto de este modelo. ¿Cuáles son los componentes básicos? Altos niveles de logro de los aprendizajes de los alumnos,
un currículum exigente, una educación de calidad, una cultura de aprendizaje y práctica profesional, unos vínculos con el entorno, ¿ya? Y una responsabilidad por el desempeño. Cada una, ¿no es cierto?, ahí está bastante como, yo diría, descrita respecto de cómo se relaciona el liderazgo con ese componente básico, ¿ya? Y cuáles serían también los procesos claves. Fundamentalmente, los procesos claves serían, ¿no es cierto?, aquellos que están aquí descritos, 6 en total. Naturalmente, la planificación, ¿no es cierto?, como uno de los componentes, yo diría, básicos, claves, fundamentales, puesto que la actividad educativa es una actividad intencional, no es azarosa, ¿ya? Tenemos, ¿no es cierto?, lo que siempre, muchas veces, algunos decimos que es lo más difícil, ¿ya? Se puede planificar, en teoría nos podemos reunir, podemos acordar, pero el escenario es otro, ¿ya? Muchas veces, ¿no es cierto?, es en la implementación donde las buenas ideas sucumben, donde ¿no es cierto?, las buenas planificaciones se ven tensionadas. Es un aspecto crucial en el desarrollo del liderazgo, la implementación de este tipo de, ¿no es cierto?, yo diría, de mejoras, etcétera. El apoyo que tienen los directores, la promoción, ¿no es cierto? Todos los que tienen que ver con procesos que podríamos decir de acompañamiento, la comunicación y naturalmente la supervisión y el rol activo del director, ¿no es cierto? De manera de garantizar que las acciones planificadas se lleven a cabo, estén próximas a lo que se, ¿no es cierto?, concordó en un proceso, digamos, colectivo, si fuese así, ese proyecto educativo, ¿ya? Eh, Como decía delante, ¿no es cierto? Una vez más, si tienen tiempo, si tienen la posibilidad y les gusta, ¿no es cierto? Pueden acceder a Planeta Educativo, el capítulo ahí, el capítulo 5 habla un poco, ¿no es cierto?, de estas características del liderazgo denominado instruccional, aunque en nuestro lenguaje sería pedagógico o de la enseñanza, ¿ya? Sin más, espero, ¿no es cierto?, poder haber sido lo bastante, yo diría, preciso en darles, ¿no es cierto?, alguna profundización al liderazgo instruccional, dada su riqueza, dada su influencia, ¿no es cierto?, que tiene y su asociación con nuestras organizaciones escolares, ¿ya?